Ya, entonces voy a volver a repetir el hacer un cuestionario en la plataforma Moodle. Ya, no se olviden siempre ingreso a mi curso y activo edición, ¿no? Ahorita está activada la edición. Entonces, son 3 pasos. Primero, configurar la herramienta cuestionario, definir el banco de preguntas y definir de qué tipo van a ser las preguntas. Entonces le doy añadir una actividad o recurso, en este caso añado un cuestionario, le doy agregar. Y le doy un nombre al cuestionario. En este caso le voy a dar examen. ¿Ya? Aquí voy a poner la descripción, en este caso es la instructiva al estudiante, ¿no? Señores estudiantes, este cuestionario, este examen, deben resolverlo solo una vez y en media hora. Deben enviar al final de resolver el examen. Ya, ahí todas las instructivas que ustedes quieran, ¿no? Fecha, a qué hora se abre, a qué hora se cierra, indiscutiblemente, ¿no? Luego está la temporalización, esto es importante. Voy a habilitar cuándo se abre y cuándo se cierra mi cuestionario. Voy a poner que se va a abrir recién a las 20 horas, ¿no? A las 8 de la noche va a estar disponible para mis alumnos y va a estar disponible hasta las 8:30. Es decir, no van a poder entrar ni antes ni después de entre las 8 y las 8:30 solamente, ¿no? Y la calificación también la voy a configurar. Generalmente yo lo dejo a la calificación más alta, porque ustedes pueden calificar sobre 35, sobre 15, sobre 100, etc. Esquema, esto aquí es cómo va a aparecer el orden de las preguntas. Yo le voy a poner al azar, ¿sí? El comportamiento de las preguntas también las voy a dejar al azar. Revisar opciones, aquí solamente voy a dejar para que el estudiante pueda ver sus puntos. Y no voy a hacer ninguna retroalimentación, es decir, no voy a dejar ningún mensaje para el estudiante. Ahora, aquí mostrar, por ejemplo, la cantidad de decimales de la calificación, le voy a colocar 0. Y aquí hay algo muy importante, que es en la calificación, los intentos permitidos, por favor, no se vayan a olvidar esto, los intentos permitidos por defecto viene sin límite. Yo le voy a dar un solo intento, esto es súper importante porque si no el estudiante va a poder hacer más de una vez el examen, ¿no? Aquí en calificación, intentos permitidos, un solo intento, por favor no se vayan a olvidar porque eso es importante. Y luego le hago clic a guardar cambios y regresar al curso. Ya creé la actividad, es decir, la herramienta. Ya está aquí el cuestionario que es un examen. Entonces, el siguiente paso es ir al banco de preguntas. En el banco de preguntas voy a hacer las categorías, que son qué tipo de preguntas voy a hacer en mi examen, y las preguntas que van a ser todas las preguntas que voy a tener en mi banco de preguntas, y luego recién voy a armar mi examen, ¿ya? Entonces, primero las categorías. Como les dije, si ustedes tienen más de una materia, aquí va a salir el listado de sus materias. En este caso solamente tengo la materia curso de prueba, ¿no? Estoy añadiendo categorías. Por defecto tiene 0 categorías mi curso de prueba, pero ahora va a tener la categoría falso, verdadero, que es la primera que hicimos, y nada más le doy a añadir categoría. Luego voy a hacer una segunda categoría que va a ser selección múltiple, y nada más le doy añadir categoría. Estoy haciendo 2 categorías. Puedo hacer preguntas cerradas, preguntas abiertas, etcétera, ¿no? Estoy haciendo 2 categorías nada más, ¿ya? Cada categoría tiene 0 preguntas, ¿no? ¿Listo? Entonces, una vez que elaboro las categorías, voy a elaborar las preguntas.
Ya. Aquí también tengo que seleccionar de qué categoría va a ser mi pregunta. Por eso es importante hacer categoría, porque lo puedo hacer sin categorías, pero es más ordenado hacerlo así con categoría. ¿Ya? Entonces le doy, voy a hacer mis preguntas de falso verdadero. Voy a crear, primero vamos a hacer la selección múltiple. Selección múltiple. Voy a crear una nueva pregunta. Puedo hacer N preguntas, depende de mí, ¿no? Depende del docente. Crear selección múltiple, siguiente. Y aquí la pregunta 1, no se olviden que esto es indistinto. Voy a colocar, por ejemplo, el cuerpo tiene, ¿cuánto va a valer? Si digamos voy a hacer 5 preguntas, entonces 4 preguntas, perdón, cada pregunta valdría 25. Como es de selección múltiple, este ABC, ABC, 1, 2, 3, etcétera, me muestra cada respuesta cómo va a salir, ¿no? Aquí puedo también configurar si va a ser una sola respuesta o se va a permitir más de una. Yo le voy a poner una sola respuesta y así tipo ABC, ¿no? La primera respuesta posible, por ejemplo, le voy a poner 208 huesos. Y esta es la correcta, entonces le pongo 100%, ¿no? La segunda opción posible, 108 huesos. La tercera opción posible, 206 huesos, ¿no? Y ya, puedo poner más de 3 opciones, ¿no? En este caso voy a poner 3 opciones y le doy guardar cambio. Voy a hacer otra pregunta de selección múltiple también. Crear nueva pregunta, opción múltiple, siguiente. Y vamos a hacer la pregunta 2, ¿no? La pregunta dice, el órgano del sentido del gusto es, ¿no? Esta también va a valer 25. Voy a hacerlo así con respuesta ABC. La primera opción es la lengua. No se olviden que estas opciones van a salir al azar porque así lo determiné. Como la lengua es la respuesta correcta, entonces le doy 100%. La segunda respuesta correcta, otros. Y la tercera, perdón, la segunda respuesta posible. Y la tercera respuesta posible, faringe, ¿no? Estoy haciendo 3, puedo hacer más de 3. Le doy guardar cambio. Ya tengo mi segunda pregunta de selección múltiple. Ahora voy a hacer el otro tipo de falso verdadero. Le doy crear nueva pregunta, falso verdadero, siguiente. Voy a hacer la pregunta 3. La capital de Bolivia es, este va a valer también 25 puntos, es Sucre. Esta es la respuesta verdadera, ¿no? La respuesta es verdadera. No se olviden cuando es falso verdadero, aquí tengo que poner si la respuesta es verdadera o falsa, si la respuesta correcta es verdadera o falsa. En este caso es verdadero, lo guardo. Después, por ejemplo, otra pregunta también de selección múltiple. Creo una nueva pregunta. Selección múltiple. La pregunta 5. Aquí, por ejemplo, el grito libertario de Bolivia fue el 25 de mayo y este también va a valer 25 puntos. Ah, no, esta es de opción múltiple, ¿no? Entonces, el grito libertario de Bolivia fue aquí el 25 de mayo. Esta es la respuesta correcta, entonces le doy 100%. La opción 2, por ejemplo, puede ser el 6 de agosto. La tercera puede ser 24 de septiembre. Y así, depende de la creatividad de ustedes, elaboran su banco de preguntas.
No se olviden que aquí puedo ver, creo que en una me salté, ¿no? A ver, vamos a ver esta otra. Ya tengo 3 de opción, selección múltiple y de falso y verdadero. Tengo esta pregunta, la puedo ver. Listo. Entonces tengo 3 preguntas de opción múltiple y una de falso y verdadero. De opción múltiple tengo 3 preguntas y de falso o verdadero tengo una pregunta. Entonces podemos hacer una pregunta más de falso y verdadero. Falso, verdadero, siguiente. Número 6, digamos. A ver, el martillo es un hueso del oído. Vale 25 puntos. No se olviden que esto también podemos configurar al final. Y la respuesta es verdadera. Cuando es falso y verdadero la pregunta, aquí solamente pongo la respuesta correcta de la pregunta que hago, ¿no? Y luego guardar cambio. Entonces tengo 5 preguntas. Puedo tener así N preguntas, ¿no? Para mi banco de preguntas. Ya terminé mi banco de preguntas, entonces voy a armar mi examen cuestionario, ¿no? Mi propio examen. Entonces, para eso me voy al mismo examen. Vuelvo a mi curso, le hago clic a mi examen y aquí dice editar cuestionario o cuando aquí aparezca su examen, aquí también va a decir editar cuestionario, ya sea aquí o aquí puedo hacer clic, ¿ya? En este caso lo voy a hacer aquí, editar cuestionario. ¿Qué quiere decir editar cuestionario? Que voy a armar mi cuestionario. La calificación máxima, 100 puntos, lo guardo. Luego voy a ir agregando preguntas. Agregar pregunta aleatoria. Cuando agrego pregunta aleatoria, quiere decir que voy a sacar de mi banco de preguntas. Si agrego una pregunta, me va a pedir una pregunta nueva. Entonces voy a agregar una pregunta aleatoria. Y en esta va a ser tipo falso verdadero, agregar pregunta. Se va a cargar, fíjense, todas las preguntas falso verdadero que tenga se van a cargar aquí. Y como va a ser al azar, cualquiera le va a tocar al estudiante. Esto va a valer 25 puntos, lo guardo. Creo que era esta la partecita que no entendían, ¿verdad? Voy a agregar otra pregunta aleatoria, también de falso verdadero. Agregar pregunta aleatoria. Aquí se me va a poner la segunda pregunta. Esta también va a valer 25 puntos. Lo guardo. Voy a ahora agregar una pregunta aleatoria, pero esta vez va a ser de selección múltiple. Agregar pregunta aleatoria. Y esta también va a valer 25 puntos. Le doy guardar. Voy a agregar una pregunta más de selección múltiple. Agrego. Y aquí está 1, 2, 3 y 4 preguntas. Esta también va a valer 25 y guardar. Ya. Entonces, de todo el banco de preguntas que tenga, para este examen voy a utilizar 4 preguntas. Miren, 2 de verdadero o falso y 2 de selección múltiple. Si ustedes tienen 50 preguntas de verdadero o falso, aquí les va a aparecer toditas así, ¿no? Y cada una va a valer 25, yo digo cuánto va a valer, y sumado todo esto, me debería dar toda la calificación máxima, ¿ya? Listo, eso es todo, ya está mi examen ya está. Así lo va a ver el estudiante. Ustedes le dan aquí vista previa. Y así lo va a ver el estudiante. Le hemos configurado, fíjense, una pregunta por cada, perdón, una hoja por cada pregunta. Si quieren puedo volver al examen. Al tipo cuestionario, porque es ahí donde tengo que configurar eso. Aquí le doy editar.
Entonces aquí tengo que configurar, la temporalización está bien, la calificación máxima, no se olviden el número de intentos, eso que me había olvidado anteriormente. Presentar las preguntas al azar, y aquí nueva página, cada pregunta, dice, ¿no? Entonces aquí nueva página, las 4 preguntas en una sola página. Luego le doy guardar cambio. Y voy a volver a ver cómo se va a ver el examen. Puedo darle previsualizar o puedo darle vista previa. Cualquiera de los dos me va a mostrar cómo se va a ver el examen. Fíjense, ahora sí ya están mis 4 preguntas en una sola hoja. Eso depende de ustedes. Yo generalmente les doy así para que puedan ver todo lo que tienen que responder, pero si ustedes quieren pueden darle una pregunta por hoja como salió hace rato, ¿no? Y así lo va a ver el estudiante. Si quieren ustedes modificar, digamos, quieren aumentar una pregunta más, etcétera, entonces vuelven a ir al examen, que esa es la herramienta, y aquí en la parte izquierda les va a salir editar cuestionario, ¿no? Y aquí está todo el cuestionario con las 4 preguntas. Digamos que quiero agregar una pregunta más, entonces le doy agregar una pregunta aleatoria y voy a hacer una pregunta de selección múltiple, agregar pregunta. Y entonces van a haber 5 preguntas, si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ya no valdrían 25 cada una, sino cada una valdría 20, porque sumado todo esto me tiene que dar 100 puntos, ¿no? Esta también valdría 20. Y tengo que hacer todos esos cambios de tal forma que ya quede conforme con el cuestionario, ¿no? 20. Y esta también valdría 20. ¿Sí? Entonces, ahora ya voy a tener un examen con 5 preguntas. ¿Cómo lo veo? Aquí en vista previa. Clic. Y como va a salir las 5 preguntas en una sola hoja, porque así lo determiné, ¿no? Aquí hay 4 preguntas por hoja, fíjense, determiné, ¿no? Y al siguiente me va a salir la ultimita, ¿no? Entonces, si quiero que las 5 preguntas me salgan, otra vez me voy a mi curso y voy a editar el examen, ¿no? Voy a editar el cuestionario. Lo voy a editar y le voy a poner que las 5 preguntas me salgan en una sola hoja. 5 preguntas, porque voy a hacer 5 preguntas, ¿no? Y eso sería básicamente lo que tendríamos que hacer para crear un cuestionario. Guardamos los cambios. Ahora vamos a ver cómo se va a ver el examen, ¿no? Le hacemos clic a la herramienta y en la parte izquierda me va a salir vista previa. Clic. Y así se va a ver el examen ahora con las 5 preguntas en la misma hoja, ¿no? Fíjense, si ustedes hacen si hay pocas preguntas en su banco de preguntas, entonces aquí pueden repetirse incluso las preguntas porque se van a tomar al azar. Mientras más preguntas tenga, más, también va a ser más heterogéneo sus exámenes, ¿no? Y eso sería el hacer un examen, ¿no? A las 8 ya se habilitaba, creo, este examen y ya está listo para que el estudiante lo pueda hacer, ¿no?